Hola, mi nombre es Lisbeth Briceño. Les voy a presentar en mi trabajo final del módulo 4 de Derechos Humanos en el proceso penal acusatorio. Nuestro sistema penal acusatorio está fundamentado en el artículo 20, apartado A, fracción 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Pero para poder identificar más estos cambios es importante hablar del sistema penal acusatorio tradicional para notar la diferencia. En nuestro sistema tradicional se basaba en la presunción de la culpabilidad. Se detenía para investigar. Se da prisión preventiva, se limita la participación del implicado, entre otras características. En el proceso nuevo se basa en la presunción de la inocencia. Ambas partes presentan verbalmente su caso, el imputado es sujeto de derecho y solo para ciertos delitos se da la medida cautelar. Además de que existen ya los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora vamos a hablar acerca de los principios del sistema penal acusatorio, en donde, tenemos la oralidad, la publicidad, la contradicción, la continuidad, la concentración, la inmediación. Entre los más importantes por basarse en los derechos humanos tenemos la igualdad y no discriminación, la dignidad humana, la libertad, la imparcialidad, la legalidad y la igualdad entre partes. Ahora vamos a hablar acerca de las características que tienen los derechos humanos, que es la imprescriptibilidad, la inalienabilidad, la interdependencia, la integralidad y la universalidad. Las etapas del nuevo sistema penal acusatorio podemos encontrar la investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio y la etapa de ejecución. Vamos ahora al caso práctico. En este caso elegí el caso Lozoya, en donde, fundamentamos esto en la parte del culpable o el implicado. Y vamos a ver un video. Seguramente ya habrás visto la foto que andaba circulando en redes sociales desde el pasado 9 de octubre de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, cenando en un lujoso restaurante de las Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, aquí a la vuelta, ¿no? Y seguramente también te estarás preguntando qué demonios está pasando si se supone que este señor está acusado de actos de corrupción y cosillas ahí feitas. Efectivamente, Emilio Lozoya está vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero en 2 casos, Odebrecht y agronitrogenados. Sin embargo, la Fiscalía General de la República jamás solicitó que se le sujetara a prisión preventiva justificada. Esto tomando en consideración que cuando fue extraditado en julio del año pasado, Emilio Lozoya llegó con anemia y con padecimientos de gastritis. Por ello, fue internado en un hospital privado, el Ángeles del Pedregal, y pues ahí se realizaron las audiencias en donde se le vinculó a proceso. La Fiscalía solicitó entonces al juez imponerle las medidas de la colocación de un brazalete electrónico, no salir del país, no salir de la Ciudad de México, entregar su pasaporte, su visa y pues básicamente eso, ¿no? Los 2 jueces que conocieron de Odebrecht y agronitrogenados concedieron la petición de la Fiscalía, pero además obligaron a Lozoya a que los días 1 y 15 de cada mes tenía que ir a la unidad de medidas cautelares a pasar lista de cierta manera. Debido a que Lozoya está en libertad condicional, puede abandonar su domicilio, ir a un Oxxo, echarse unas caguamas en la banqueta, irse a meter al restaurante más lujoso de la Ciudad de México si es que ello le place. Lo que no puede hacer es abandonar la Ciudad de México y zona conurbada. Además, con la pandemia, pues tampoco puede acudir físicamente a la unidad de medidas cautelares, sino que pasa lista por teléfono. Entonces, pues nadie ha visto a Lozoya desde que llegó de España el año pasado. Una de las principales críticas que ha recibido la Fiscalía General de la República es que no solicitó la prisión preventiva justificada para Lozoya, pese a que este hombre duró más de un año prófugo de la justicia mexicana. Y en otros casos, pues la Fiscalía insiste mucho en meter a la gente a la cárcel. Los derechos del inculpado son la presunción de su inocencia, el que debe conocer las razones de su detención, ser informado de sus derechos, comunicarse con alguien, una condición digna ante su detención, la asistencia letrada desde el arresto, la igualdad ante la ley y ante los tribunales, además del derecho de integridad personal, derecho a una fiscal imparcial y objetiva,
derecho a un doctor, derecho a no declarar, derecho a que no se amplíe la prisión por falta de pago de un defensor. Un defensor de su elección también puede elegir, defenderse personalmente, derecho a enfrentar un juicio en libertad, así como un derecho a un intérprete si es que no reconoce el idioma. En el análisis de caso, al no haber un acto de violencia, pues bueno, pudo alcanzar los mecanismos alternativos de solución de controversias. En este caso se le otorgó sí una medida cautelar de arresto domiciliario debido al tiempo que había estado prófugo. También se le extraditó cumpliendo con los convenios internacionales, se cuidaron parte de sus derechos, se le otorgó atención médica debido a que traía ya problemas de salud, según justifica su abogado. Y bueno, él entró dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias bajo un convenio con el gobierno federal en donde, bueno, aportaba información. Es por eso que aun cuando la gravedad de lo que es el delito pudo ir en un sistema anterior o tradicional, pudo ser totalmente dictado como culpable, se da esa oportunidad para que aporte, para que tenga en este caso, todas las pruebas que justifiquen los actos de este hecho o de este delito. Los mecanismos para resolver el asunto penal, bueno, son acuerdos preparatorios en donde se pacta ante el juez que busca resolver el problema, asegurar el pago o la reparación del daño, la suspensión de proceso bajo condición, que es decir, que el juez puede suspender el proceso penal antes de dictar sentencia cuando el inculpado ofrezca un plan para la reparación del daño y se someta a restricciones y condiciones dictadas por el juez, como son residir en un lugar determinado, abstenerse de consumir sustancias adictivas, aprender un oficio, seguir un curso de capacitación, presentar un servicio a favor del Estado. Y en este caso, pues como lo vimos, no salió de lo que es el país.